Bienvenidos todos a la escuela dominical. Qué gusto estar una vez más estudiando la palabra del Señor como Él quiere que lo hagamos. Vamos a comenzar en esta ocasión con una oración, suplicando al Señor que Él nos guíe en el estudio de la palabra con respecto a esa esperanza que Él quiere que depositemos en Él. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar juntos a través de este video, Señor, buscando tu presencia, buscando tu sabiduría, Señor, para nuestras vidas espirituales. Rogamos que todo lo que vayamos a aprender, Señor, sea necesario y útil para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Que podamos crecer no solamente en conocimiento, sino en parecernos cada día más a tu Hijo Jesucristo y depender más de Él con respecto a todos los asuntos que tienen que ver con la vida. Específicamente con esa esperanza que en muchas ocasiones es opacada, Señor, por las dudas y los problemas que acechan a nuestras vidas. Permite, Padre Celestial, que en este momento podamos, pues, enfocarnos en estudiar, aprender y poner en práctica tu palabra. Venimos a rogarlo, Señor, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo y a suplicar que tu Espíritu Santo nos guíe en el entendimiento de tu palabra. Amén. Bueno, en este día vamos a estudiar acerca del testimonio de nuestra esperanza. El testimonio de nuestra esperanza. Hoy vamos a estar leyendo en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, y vamos a leer los versículos desde el 4 hasta el 15. Este va a ser el pasaje bíblico que estaremos meditando, que estaremos estudiando. Primera de Pedro 2, desde el 4 hasta el 15. Comencemos con una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó en qué creías? ¿Cuándo fue? Posiblemente fue recientemente o hace mucho tiempo. La verdad es que la idea central de este día dice que nuestra esperanza en Cristo apunta a otros hacia Él. Y por eso es que comenzamos con esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó y que tú le pudiste decir en quién creías? Si pues, por alguna razón no pudiste dar testimonio de esa esperanza que tienes en Cristo, ahora vamos a ver por qué sucede eso. ¿Por qué muchas veces nosotros, en vez de dar a conocer a Cristo, opacamos la imagen de Él en nuestras vidas? Muchas veces en la vida nosotros vamos caminando como cuando conducimos en una carretera. En la carretera hay muchos lugares que nos indican que ya estamos llegando al cierto punto donde vamos a llegar. De alguna o de otra manera hemos aprendido a localizar esos lugares donde frecuentamos, y es por ese árbol de frutas que está en la esquina, o por esa casa amarilla, o por cualquier otra razón. Nosotros necesitamos reflejar nuestra vida de tal manera que cuando alguien se acerque a nosotros, puedan captar que ya llegaron a ese lugar correcto que se llama Jesucristo.
pero a veces podríamos sorprendernos, porque el árbol que estaba en la esquina y que nos indicaba que ya habíamos llegado donde la novia o al trabajo, de repente ya no está. Y era nuestra única guía, la única manera como reconocíamos ese lugar. De esa manera, posiblemente, algunas personas se acercan a nosotros, pero en vez de llegar a esa esperanza que se llama Cristo, sus vidas empiezan a pensar, empiezan a ver que lo que tú estás reflejando no es verdaderamente una vida que refleja a Cristo. Y de repente, en vez de haber llegado a esa esperanza, llegaron a un lugar donde no pueden seguir más, donde no pueden continuar y donde no hay nada más que hacer. Simple y sencillamente porque nuestras vidas no dieron ese ejemplo que debería haber dado. Primera de Pedro capítulo 2, que es el primer pasaje bíblico que vamos a leer, versículos 4 y 6, dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Notemos que el pasaje bíblico dice que nosotros también, como piedras vivas, debemos de ser edificados. Dios considera que usted y yo somos una casa espiritual. Dios nos considera a nosotros como un sacerdocio santo. En el Antiguo Testamento había solamente una casa espiritual, el templo, el tabernáculo, ese lugar donde había sido diseñado con un propósito específico de adoración. Y solamente podían entrar a ese lugar sacerdotes escogidos, personas que estaban escogidas para poder servir en ese lugar santo. Sin embargo, hoy la palabra de Dios nos dice que tú y yo debemos de trabajar por ser edificados, porque nos hemos convertido en esa casa espiritual, en ese sacerdocio santo que debe de presentar un sacrificio vivo, un servicio que honre y glorifique al Señor. Se dice que a través de los tiempos muchas ciudades han crecido sobre las ruinas de civilizaciones anteriores. Los romanos fundaron la ciudad de Londres en el año 43 a.C., sobre las ruinas de la civilización céltico-británica. En ese siglo XVI, los españoles también usaron las piedras de los templos paganos para construir la Ciudad de México sobre los escombros de la capital azteca. Los arqueólogos encontraron en Israel montículos de ciudades fundadas sobre ciudades antiguas, a veces localizando resto de otras civilizaciones. Y todo esto para decir lo siguiente: eso verifica que el hombre es una criatura social, que ni la guerra, ni la pestilencia, ni ninguna otra catástrofe imaginable
lo detiene para crear o recrear su habitación. Cuando Pedro entonces piensa en usted y yo como creyentes, él escribe y sabe que están siendo cada uno de ellos o nosotros alejados de las familias o amistades. Pero esto no nos convierte en vagabundos, al contrario, nos convierte en un domicilio, en un hogar, en esa casa espiritual, en ese sacerdocio santo. El apóstol Pedro quiere que nosotros sepamos que Dios nos escogió. Jesús nos escogió de aquello que el mundo posiblemente había desechado. Porque eso es lo que sucede cuando hemos confirmado que queremos vivir con Cristo, que queremos vivir una vida espiritual que honra y glorifica a Cristo. Muchos son desechados, muchos son marginados. Pero Pedro señala a Jesús como esa piedra viva para describir la naturaleza del prototipo de la casa de Dios. Y cada uno de nosotros también nos llegamos a convertir en piedras vivas por ese ejemplo de que Cristo nos dio al resucitar de los muertos. Por eso es importante que nosotros adoremos a un Cristo vivo, no a un Cristo muerto. Que nosotros adoremos a un Cristo glorioso, glorificado, que resucitó después del tercer día y que ahora, dice la palabra, está sentado a la derecha del Padre. Nosotros servimos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Aunque los creyentes hayan sido desechados por la sociedad, nosotros hemos sido escogidos por Cristo. ¿Para qué? Para edificar una casa espiritual. Por lo tanto, eso nos convierte a nosotros en piedras vivas. No simple piedras colocadas para la construcción de un edificio. No, el creyente es un componente de la casa espiritual y el habitante de esa casa para adoración del Señor. Así que no dejes de pensar en ese propósito específico que Dios tiene para ti como piedra viva. Porque la palabra nos dice que el que confía en Cristo no será avergonzado. Dios, como arquitecto, Él tiene la seguridad de su plan. Él está seguro de lo que Él quiere hacer en tu vida y en la mía. Él está 100% seguro de que tú y yo tenemos ese propósito de honrarle y glorificarle, de dar un ejemplo para que otros lleguen a conocerle, ser un ejemplo vivo y eficaz que pueda demostrar que Dios verdaderamente existe y que Él tiene un plan que está proyectado hacia la humanidad. El siguiente pasaje de 1 de Pedro 2, 7 al 10 nos dice: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué propósito más grande, qué propósito más específico. Dios nos ha hecho un pueblo adquirido por Él, real sacerdocio. Somos escogidos por Dios. Aunque el mundo no reconoce a Cristo como su Salvador, nosotros, como creyentes en Cristo, debemos de vivir de tal manera que el mundo logre reconocerle. No podemos continuar escondiendo esa salvación tan grande. No podemos utilizar esa luz que Él nos ha dado y ponerla debajo del talmud, debajo de la cama, esconderla como que si no fuera algo grandioso. Hoy hay un movimiento tan grande de esas personas que dicen haber salido a la luz de relaciones ilícitas, de relaciones antinaturales, de relaciones que no tienen nada que ver con la manera en cómo Dios hizo al hombre y a la mujer. Y se alardan y se enaltecen y glorifican su manera de ser. Pero muchos creyentes vivimos escondidos, siendo opacados por esa sociedad corrupta, cuando deberíamos de salir al frente y hablar con una voz de una manera fuerte, que nuestro testimonio hable por sí solo, que la gente deje de hablar mal de Cristo y de su iglesia y que comience a glorificar al Señor. Ya es tiempo que el Evangelio marque la diferencia en este mundo. Ya es tiempo que dejemos de vivir de una manera cobarde, escondida, sin propósito, a veces como fantasmas, pasando frente a la gente y la gente sin darse cuenta que somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a esa luz admirable. Es tiempo de que tú y yo marquemos la diferencia, vivamos como esos hijos de luz y no de tinieblas. Para concluir, Primera de Pedro 2, 11 al 15 nos dice: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al considerar vuestras buenas obras por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Lastimosamente, como en los tiempos de Cristo, en nuestros tiempos hay movimientos, aún de creyentes, de personas cristianas, que van en contra de las leyes establecidas, en contra de las autoridades. ¿Y qué sucede? El nombre de Jesucristo es pisoteado.
Aquellos que no honran y glorifican a Dios dicen: ve, este está metido en la política y vive como el resto de los políticos. En vez de marcar la diferencia, ser luz en medio de las tinieblas, no doblegarnos a la conducta y a la manera de vivir, que nos abstengamos, como dice la palabra, de esos deseos carnales que batallan contra el alma. El cristiano debe abstenerse de regresar a la vida antigua, a la vida vieja. No somos llamados a regresar, somos llamados a seguir hacia adelante, a vivir en santidad, a rechazar por completo los vicios de la vida anterior, porque Cristo quiere que seamos luz en medio de las tinieblas. Como cristianos debemos de tener y dar siempre un buen testimonio para que el Evangelio pueda recibir ese respaldo. No que lo necesite, Dios no necesita respaldarse con nuestras vidas, pero la verdad es que nuestros testimonios, en vez de respaldar, muchas veces dice mucho que decir, deja mucho que desear. Somos llamados a hacer el bien, no a hacer el mal, no a comportarnos como esas personas que tienen la tendencia a hacer el mal. Necesitamos practicar para poder silenciar a esos detractores del Evangelio. Practiquemos lo que Cristo nos ha dejado. Vivamos como ese pueblo adquirido, como ese real sacerdocio, como ese linaje escogido. Pongamos todo esto en práctica. Recuerda, Cristo profetizó que en los últimos tiempos la maldad incrementaría y declaró algo muy trágico: el amor de muchos se enfriará. Mateo capítulo 24, versículo 12 nos habla de esa profecía que el Señor Jesucristo emitió. Hoy día hay muchas razones por las cuales debemos de levantar esas manos al aire y no darnos por vencido. El cristiano sabe muy bien cuál es la esperanza, cuál es el nombre de esa esperanza. Cristo, Él es el único remedio para la enfermedad espiritual del mundo. Cristo es el único remedio para esa enfermedad que matará más personas que cualquier otra enfermedad o todas las enfermedades juntas. La enfermedad espiritual es una enfermedad que sin Cristo no tiene cura. Es una enfermedad letal que sin Cristo nos lleva a la muerte. Así que esta semana ora. Pídele a Dios que Él te guíe hacia esas personas desilusionadas, aquellas personas que tienen una vida sin la esperanza, que van rumbo a esa muerte espiritual. Y preséntales, dile al Señor: este día hazme un objeto, hazme un instrumento que proclame tu esperanza, para que aquellas personas que aún no te conocen vengan y te conozcan. Alienta a alguien, habla con una persona que tú sabes que está desalentada.
Visita a otra persona que está sin esperanza, que no tiene la promesa del Evangelio, y haz el esfuerzo de orar por ella. Este día, un joven con el que hablaba me compartía que en su familia, su hermano menor es el único cristiano en el hogar. Y él invita a su familia a escudriñar la palabra, a leer la palabra. Les da la esperanza que se llama Cristo. Y este jovencito, aunque no lo conozco, yo lo admiro, porque ha decidido vivir como luz en las tinieblas de su familia que aún no conoce a Cristo. Es tiempo de que tú y yo obremos de esa manera. Así que por último, testifica. Da un breve testimonio en tu hogar, en tu familia, con tus amigos, en el trabajo. Comparte con las personas que tienes contacto. Háblales de la esperanza de Cristo para que ellos puedan llegar a conocer al Señor. Comienza a grabar pasajes que puedan ser pasajes que hablen del testimonio de Cristo, de salvación para aquellas personas. ¿Sabes? Hay gente desesperada a nuestro alrededor, pero hay una esperanza, algo que Jesucristo prometió. Mateo 24:13 dice: mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Así que compartamos nuestra fe y hagamos que esa fe apunte a cualquier persona, a toda persona, a nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Solamente de esa manera ellos no tendrán temor de ese día de la redención. Gracias una vez más por haber compartido este tiempo de aprendizaje. Medita en la palabra del Señor por ti solo. Escudriña y permite que el Espíritu Santo te hable, que hable a tu corazón para que puedas ser testimonio, pueblo santo, pueblo escogido, real sacerdocio que anuncie las verdades de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, una vez más por permitirnos llegar hasta el final de este estudio. Permite, Señor, que a través de esta semana busquemos siempre tu rostro y testifiquemos de ti en medio de las tinieblas que están atacando el alma de aquellos que aún no te conocen. Guíanos hacia alguien, Señor, para compartir este mensaje, pues lo rogamos en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga y nos veremos en la próxima ocasión. Recuerda, después de este estudio, continuamos con el tiempo de adoración en el culto de este día. Hasta la próxima, si el Señor nos lo permite. Bendiciones.